Muy bien, vamos a empezar. Vamos a trabajar con la materia de español y vamos a trabajar con el reglamento. Recuerden que estamos trabajando con el tema de la biblioteca del aula. Entonces, dentro de la biblioteca del aula, pues también hay un reglamento. Entonces, vamos a empezar a ver sobre lo que es un reglamento. Ok, ¿Va a bien. ser libro o libreta, maestro? Vamos a trabajar con cuaderno. Ok, viene ahorita una pregunta para ustedes. ¿Qué es un reglamento? Algo que no debes de romper, que lo tienes que hacer. Ok. ¿Quién más? ¿Qué es un reglamento? Reglas. Ok, muy bien, son reglas. ¿Quién más? Emanuel, Mateo, Ian, Andrea, Yesha. ¿Qué es un reglamento? ¿No? Lo que se les venga a la mente, no importa. Es algo para cumplir. Una regla que no tenemos que romper. Ok. Lo que se les venga a la mente cuando escuchan reglamento. Díganme así. Una regla. Efectivamente, así como también lo mencionó Carlos. A él se le vino a la mente reglas. Aileen, ya también habías dicho. Ahorita dijo Mateo, Ian, Andrea. ¿No? Bueno, Que no debería romper. Yo ya dije. sí, por eso digo, ya bien mencionado. Ok, bueno, tiene que ver con lo que estás mencionando, solamente que ahorita lo vamos a ir viendo, porque dijeron algunos unas partes de un reglamento, otros dijeron para qué sirve. Entonces vamos a ver ahorita precisamente bien qué es lo de un reglamento. Ok, un reglamento es una colección ordenada de reglas, procedimientos o conductas que se deben seguir y señalan cómo actuar en un lugar determinado. Ok, por ejemplo, en la escuela hay un reglamento, dentro del salón hay otro reglamento. Cuando ustedes llegan a ir a algún lugar, también puede haber algunas ciertas reglas. Por ejemplo, ¿han ido a los parques de diversiones? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, en algunos juegos les ponen ciertos reglamentos que les dicen, por ejemplo, debes de medir más de 1 metro, tienes que tener más de 8 años. Entonces, en todos los lugares hay ciertas reglas o hay ciertos reglamentos en los cuales se maneja precisamente para mantener un orden, y ahí en ese caso, por ejemplo, sería para poder tener más cuidado y poder evitar algún accidente. Por ejemplo, en la escuela, en un reglamento de escuela. Correr. Claro que es. ¿Ok? ¿Qué otra regla? El de no correr bien. No gritar. Le dice también el de usar el warning. No decir groserías. ¿Ok? Sería también esa regla. Hay una infinidad de reglas. Más adelante las vamos a ir llevando. Ahorita solamente para que tengan la noción, vamos a ir trabajando. Y si ya tienen, saben que se están trabajando. Porque acá viene para la función del reglamento. La función del reglamento de la biblioteca es establecer las acciones que están permitidas de la misma y no están permitidas para el buen funcionamiento de la misma. Bueno, en este caso está dentro más del reglamento de la biblioteca. En este caso nos dice lo que se puede hacer dentro de la biblioteca y que no está permitido hacer dentro de la biblioteca. Entonces, las funciones de prácticamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se reglamenta ahora de común acuerdo con el objetivo de lograr una buena convivencia, equidad, respeto y orden. Dice aquí de común acuerdo porque, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, entonces voy a poner, si yo soy el encargado de la biblioteca, o por ejemplo la biblioteca es mía, yo voy a poner reglas que van a beneficiarme a mí, a beneficiar como, por ejemplo, en que yo estoy prestando los libros, pero me los deben de cuidar. Dice aquí en la convivencia, equidad, respeto y orden.
¿Por qué? Pues porque todos pueden llegar a leer ahí y se van a vivir. Equidad, porque todos se les va a poder, todos van a tener el derecho a poder tomar los mismos libros. No le voy a decir a uno, tú sí puedes agarrar estos, tú no puedes. No, cualquiera puede tomar todos los libros. Respeto, porque, por ejemplo, al entrar a una biblioteca, si alguien está leyendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Guardar silencio. Exacto, entonces vas a mantener el respeto en cuestión a la otra persona que está leyendo para no interrumpir la actividad que está haciendo y su concentración. Y el orden sería, por ejemplo, para entrar, para tomar los libros, entonces tener un cierto orden en cómo se va a ir. Descansar. Exacto. Si entran todos al mismo tiempo, ¿saben qué? Pues nos formamos y vamos pasando uno por uno o en orden vamos viendo los libros y tomamos el que nos corresponde y nos vamos a sentar. Entonces sí, van viendo como todo esto es para un buen funcionamiento dentro de la biblioteca. O también hay una regla que dice que a la biblioteca no se le llevan alimentos. Exacto, esas ahorita más adelante las vamos a ir viendo y también nos van a servir para que nosotros formemos nuestro propio reglamento. En este caso, pues no estamos ahí presentes en la escuela para tener el reglamento como tal, pero sí lo podemos elaborar para que cuando regresemos a clases, pues ya tengamos listo nuestro reglamento y se lleve a cabo. Ok, vemos acá tenemos un ejemplo de un reglamento. Por ejemplo, es el reglamento de la Biblioteca Municipal José Vasconcelos. Al hablar municipal, ayer ya estuvimos viendo lo que es un municipio, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí, sí recuerdo. Entonces, por hablar de municipio, ¿de qué se imaginan que es, de qué tipo es esta biblioteca? Recuerden que hay 4 tipos de bibliotecas. ¿Cuáles son esos 4 tipos de bibliotecas que hay? ¿Alguien la recuerda? La pública, Pública es una. ¿Cuál otra? escolar, Ok. del aula, Escolar, Y falta escolar. privada. privada, exacto. Entonces son 4 tipos de bibliotecas. De acuerdo a cómo estamos viendo esto, reglamento de la Biblioteca Municipal José Vasconcelos, ¿de qué tipo de biblioteca se imaginan que es? Pública. Exacto. Esta es una biblioteca pública. Se está hablando del municipio, entonces quiere decir que todo el municipio tiene acceso a esa biblioteca. Ok, vamos a observar el reglamento de esa biblioteca. Dice que la finalidad de este reglamento es establecer las normas para el uso de la biblioteca. Y podemos ver, está dividido en capítulos. Por ejemplo, en el número 1 dice aspectos generales. En aspectos generales se habla, o sea, por toda la biblioteca, por toda la comunidad. Dice artículo 1, podrá usar esta biblioteca cualquier ciudadano que lo requiera. Ok, y recuerden que es con lo anterior que mencionamos con la equidad, que no se le va a decir a alguna persona, tú sí puedes, tú no puedes. No, acá está diciendo claramente que cualquier persona que necesite el servicio va a poder ocupar de él. Artículo 2 dice, al ingresar a la biblioteca será necesario mostrar una identificación y registrarse. Ok, al inicio pues se les pide alguna identificación para saber qué persona es y registrarse pues para tener un control de quienes están entrando a la biblioteca. Después, artículo 3. Esta biblioteca presta su servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, entonces está estableciendo sus horarios para también saber a partir de qué hora podemos ir y hasta qué hora va a estar abierta. Si tú estás ahí dentro de la biblioteca y ves que ya son 10 para las 7, entonces dejas tu libro o te lo llevas porque pues ya van a cerrar y la persona encargada se tiene que ir. Entonces también debemos saber respetar los horarios. Después viene el capítulo 2, dice servicios que ofrece. Ok, artículo 4 dice préstamo interno y ahí tiene unos incisos. El inciso A dice, el servicio es de estantería abierta y se pueden utilizar un máximo de 3 libros a la vez. Ok, entonces dentro de la biblioteca tú vas a escoger el libro que
andes buscando, el que sea de tu interés, Jun, no estés rayando, Jun. El libro que sea de tu interés. Y vas a poder tomar solamente 3 libros como máximo en ese momento. Si quieres otro, tienes que regresar a alguno de los que ya tenías ocupado para que tengas solamente 3. No puedes tener más de 3 libros. Ok, el inciso B dice: los libros requieren acomodarse en los estantes asignados cuando terminen de utilizarse. Esto es como en todas partes. Si yo estoy utilizando algún material, al terminar lo tengo que regresar a su lugar. No tienen que dejar ahí nada tirado, no. Ocupé este libro, lo regreso de donde lo tomé. ¿Por qué? Recuerden que las bibliotecas están organizadas por nombres, títulos, por materias o como sea. Entonces, imagínense, si yo tomé un libro de la letra A y lo voy y lo aviento en donde están los de la letra Z, ¿cómo se imaginan que va a estar ahí ese libro? Y aparte, ¿cómo lo van a volver a encontrar? Entonces, por eso también es importante regresarlos en el lugar de donde lo tomaron, en su lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ok, artículo 5. Dice préstamo a domicilio. Y vemos acá que tiene 4 letras, de la A a la D. O sea que se divide en varias partes. Dice, inciso A, tramitar la credencial de la biblioteca. Ok, entonces, para poder llevarte algún libro, pues necesitas tener la credencial en la cual ya dejaste algunos datos personales para saber en dónde vives, algún número telefónico, algún correo electrónico para poder contactarte y, por ejemplo, decirte, ¿sabes qué? Si tú te llevaste el libro, por ejemplo, y tienes un máximo de 5 días y ya son los 5 días, yo te puedo marcar, ¿sabes qué? Ya son tus 5 días, necesitas regresar los libros ya a la biblioteca. Entonces, por eso también es importante tener esos datos. Después, el inciso B dice llenar una ficha de préstamo a domicilio por cada libro solicitado. En esa ficha normalmente lo que anotas es, por ejemplo, el nombre del libro, de quién lo escribió, de qué año es, y también, por ejemplo, si algún libro está dañado, entonces ahí se le hace alguna anotación. ¿Saben qué? La pasta del libro ya venía rota. ¿Por qué? Porque cuando después tú lo entregues, van a revisar ese libro y si ven que viene roto y no estaba así como te lo prestaron, pues ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué se imaginan que va a pasar? ¿Te ¿Lo denuncian? voy a volver a prestar? No, denunciarte no. De que te lo vuelvan a prestar podría ser, pero ¿qué se imaginan que le dirían a la persona? Que ¿qué tendría que hacer? Tener más cuidado. Aparte de eso, O no maltratar los libros porque no son de ella. sí, pero otra cosa, ¿Tendría que pagar? exacto. Normalmente en los lugares lo que les hacen, por ejemplo, a quien regresa algún libro dañado, la recomendación o lo que les piden es que paguen el libro o que nuevamente compren otro libro. ¿Por qué? Imagínense si todos los libros se empiezan a romper, los empiezan a destruir, entonces la biblioteca se va a quedar absolutamente sin ningún libro. Entonces la recomendación sería que repongan el libro O que lo anteriormente, que paguen. esté en buen estado. En el inciso C dice, solicitar un máximo de 3 libros por un plazo no mayor a 7 días. Ok, era precisamente lo que les decía, que hay un tiempo de cuántos días te puedes llevar los libros y dice que solamente puedes sacar 3 libros. Entonces, si tú te llevas 3 libros y necesitas un cuarto, tienes que regresar alguno de esos para que te puedan prestar el otro. De otra manera, no te lo van a poder prestar. Si tú necesitas otra vez esos mismos libros, lo que tienes que hacer es que vas a la biblioteca, los regresas y los vuelves a solicitar, pero tienes que ir a renovar tu ficha. Después dice en el inciso D, entregar los libros en la fecha establecida. Ok, pues eso ya lo hemos mencionado, solamente que aquí está anotado. Después tenemos el capítulo número 3, nos dice obligaciones de los usuarios. En este caso, ¿quiénes son los usuarios? ¿El nombre del autor? No, ¿quiénes son los usuarios? En una biblioteca... Los que le prestan el libro. ¿Los que prestan el libro?
presta el texto del libro. Los que nos prestan los libros, ¿cómo se llaman? ¿Recuerdan? Bibliotecarios. Exacto, el que presta los libros es un bibliotecario o el encargado. Usuarios, ahí mismo lo dice de usar. ¿Quiénes usan los libros? ¿Quiénes usarían los libros? Nosotros. Entonces, o dice ahí obligaciones de los usuarios. Entonces sería lo que tendríamos que hacer nosotros en caso de ir a esa biblioteca. Nosotros seríamos los usuarios porque nosotros vamos a usar los libros de esa biblioteca. Entonces, en el artículo 6 nos dice ahí, al hacer uso de la biblioteca, los usuarios se comprometen a, y hay 4 incisos. El inciso A dice, usar adecuadamente y cuidar el acervo. Ok, entonces ahí se refiere en cuestión de los libros, que los debemos de usar de una manera correcta, con cuidado, para evitar que se arranquen las hojas o romper las pastas, o ya saben, algún cuidado en especial. Hay algunos libros que ya también son libros muy viejitos, entonces también en esos debemos de tener mayor cuidado para que no se vayan a romper. En caso de que encuentren algún libro así, pues lo mejor sería decirle al encargado, ¿saben qué? Aquí está este libro y está así, para que después no se los vayan a cobrar a ustedes. En el inciso B, dice leer en silencio. Es algo que había mencionado anteriormente Aileen. Entonces, está establecido en el reglamento el leer en silencio. El inciso C dice no consumir alimentos ni bebidas dentro de la biblioteca. ¿Por qué creen que prohíben el consumir alimentos y bebidas dentro de una biblioteca? Para que no manches ninguno de los libros. Exacto, para no manchar los libros. ¿Y las bebidas por qué? ¿Qué puede pasar? Porque se puede recaer. Exacto, se puede caer o derramar e igual van a destruir los libros. Imagínense, están comiendo unas papitas con mucho chile. ¿Y cómo están sus deditos rojos? ¿Le vas a cambiar la página al libro? Ya le dejaste ahí le dejaste ahí el dedo bien marcado. Entonces, precisamente también por eso es que se prohíbe consumir alimentos dentro de la biblioteca, para poder cuidar los libros y no se manchen. Como las papitas. Por último, el D dice sustituir los libros y materiales que se dañen o extravíen. Entonces, es lo que habíamos dicho anteriormente. Dice ahí sustituir los libros y materiales que se dañen. Por ejemplo, si tú rompes el libro, pues te van a pedir que tienes que traer otro igual, o que ellos incluso lo consiguen, pero pues tienes que dar el dinero para poder comprar ese material. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, este es el reglamento de la biblioteca. ¿Cómo se llama la biblioteca? ¿Del aula? No, ese quedamos que era una biblioteca. ¿Qué tipo de biblioteca era del reglamento del que leímos? Pública. Ajá, era una biblioteca pública. ¿Recuerdan el nombre de la biblioteca? No. No. Ok, recuerden, la biblioteca se llama José Vasconcelos. Ok, entonces, este reglamento que acabamos de leer pertenece a la biblioteca José Vasconcelos, es un ejemplo. Entonces, estas son las reglas que ellos manejan para poder tener nosotros el acceso a su biblioteca. Entonces, si queremos hacer uso de ella, pues tenemos que acaparar y llevar a cabo todas estas reglas que acabamos de leer. De lo contrario, pues no se nos va a permitir el acceso, no nos van a prestar los libros. Ok, nos dice aquí, contesten las siguientes preguntas. Veíamos que está organizado el reglamento, entonces nos dice aquí, ¿cómo está organizado su contenido? ¿Recuerdan cómo estaba organizado el contenido? ¿Por números? No. Ok, por números. ¿Qué otra cosa? O por letras. También ¿O por por letras. rayitas? Por el abecedario. Ajá, por números y letras. Ok, regreso tantito aquí. Por ejemplo, vean, y tenía esta parte, estaba organizado por, acá que dice, donde estoy con la flechita, señalando con la flecha. Capítulo 1. Ok, entonces también estaba organizado por capítulos. Y dentro de los capítulos que había, les estoy señalando aquí, miren.
Capítulo 1, capítulo 2, No, donde estoy capítulo señalando con la 3. flecha. ¿Qué dice aquí donde estoy señalando con la flechita? Artículo. Artículo. Exacto. Entonces, se organiza primero por capítulos. Artículo. Dentro de los capítulos tenemos artículos, ¿sí? Y dentro de los artículos tenemos ¿qué? Números. Números. Los incisos. Los números van dentro de los artículos. Va artículo 1, artículo 2, artículo 3. Y dentro de cada de los artículos tenemos los incisos que había A, B, C, D. Entonces, así es como está organizado este reglamento. Primero por capítulos. Dentro de los capítulos hay artículos y dentro de los artículos hay incisos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la respuesta, que dejen borro acá. O si no, prende el micrófono. Aquí nuevamente era igual. Vean, el artículo pertenecía al capítulo 2 y tiene los incisos. Después tenemos acá el capítulo 3 y tiene el artículo y tiene sus incisos. O sea, ven, está organizado así. Entonces, aquí dice, ¿cómo está organizado su contenido? Sería por capítulos y dentro de ellos No, es que aquí hay no sabemos qué escribir ahorita. No nos dijo el maestro. artículos y en los artículos hay ¿qué? ¿Qué había? Las letras. Incisos. Exacto, hay incisos. Muy bien, entonces así es como está organizado este reglamento. Y después nos dice de qué tratan los capítulos 2 y 3. Ok, le voy a regresar para ver el capítulo 2 y 3 para que veamos de qué trata. Ok, el capítulo 2 dice servicios que ofrece y el capítulo 3, obligaciones de los usuarios. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 2 y el 3? ¿El 2 de qué trata? ¿Alguien me puede decir de qué trata? ¿Nadie sabe de qué trata el capítulo 2? ¿El capítulo 3 de qué trataba? Que decía sobre nosotros, los que vamos a ir a la biblioteca. Los usuarios. Obligación de usar usuarios. Era, exacto, sobre los usuarios. Entonces decía obligaciones de los usuarios, como dicen efectivamente.
Ok, muy bien, ya contestamos ahí esas dos preguntas. Entonces, recordamos, está organizado por capítulos y dentro de ellos hay artículos y dentro de los artículos hay incisos. Y entonces, y el capítulo 2 trata, sobre los servicios que ofrece la biblioteca y el capítulo 3 sobre las obligaciones de los usuarios. Ok, acá viene una actividad que vamos a hacer. Nos dice, subraya las acciones que debe seguir en una biblioteca. Ok, ustedes cuando terminemos y les manden el material, lo que van a hacer es que van a anotar qué es un reglamento y cuál es la función del reglamento. Y después de eso van a hacer esta actividad. Dice, y subraya las acciones que debe seguir en una biblioteca. Inciso A, dice, contesta tu teléfono cuando suene. ¿La debemos de subrayar o no? No, Ok, ¿por qué no? porque hace ruido Ajá. y distrae a los demás cuando lo están leyendo. Ok, y recuerden que decía que debemos de leer en qué. En Silencio. Ok, debemos de leer en silencio, entonces, por lo tanto, el celular, pues, no sería. Normalmente, cuando entras a una biblioteca, te dicen que el celular lo apagues o que le bajes el volumen. Ok, después nos dice, pide permiso cada vez que quieras salir. Sí, ¿Consideran que deben pedir permiso en una biblioteca cada vez que quieran salir? Sí, sí, ¿Sí o no? sí. sí. Es que podría ser que sí y podría ser que no. Yo en este caso considero que no. ¿Por qué? Pues porque ustedes pueden entrar y salir en el momento que quieran. Solamente que deben de salir con cuidado y en silencio para no distraer a las demás personas. Entonces, por ejemplo, si fuera en una biblioteca del aula, pues yo digo que sí sería de pedir permiso. Y en el caso de una pública, pues no le tienes que decir al encargado, ¿puedo salir? No. Entonces, ¿la marcamos o no la marcamos? La vamos a marcar. Ok. Después, en el inciso C, dice, guarda silencio y si debes hablar, hazlo en voz baja. Sí, Sí, Ok. sí, Bien. En esta sí lo tendríamos que hacer, tendríamos que guardar silencio. Ok. Después nos dice, puedes correr en la sala de lectura para no distraerte. No. no, 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 Ok, muy bien, entonces esa no la marcamos. Después dice, puedes arrancar los libros y arrancarle las hojas. No. no, Ok, no, recuerden que una no, cosa decía que debes de cuidar no, el material. Ok, el inciso F, pues, perdón, solicita una credencial para el préstamo de los libros. sí, sí, Ok, muy bien, sí, entonces esa sí es una acción que debemos de tomar en cuenta. Después dice, come en la sala de lectura para no perder el tiempo. No. no, Y no, por último, regresa no, los libros a tiempo y en buen estado. sí, sí, Ok, entonces serían una, dos, tres, cuatro acciones. Lo que van a hacer ustedes es que solamente van a anotar las que están subrayadas. Cuando les mande el material van a escribir acciones que debe seguir en una biblioteca y van a escribir solamente esas cuatro. No escriban las demás, solamente las cuatro que están subrayadas. ¿Ok? ¿Ahorita, maestro? No, cuando les mande el material. Ok. entonces lo voy a mandar Y recuerden que al en el terminar, grupo.
Ajá, exacto. Recuerden que al terminar se los mandan en el grupo y ya ahí lo pueden copiar. Mm, Ok, aquí tenemos, dice, anota en cada dibujo la letra que corresponde con la acción del ejercicio anterior. Ok, recuerden las que subrayamos. Entonces vamos a ver lo que están haciendo cada uno y vamos a poner la letra que le corresponde de la anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el primero. ¿Qué es lo que está haciendo? Dando. Ok, está hablando con otra persona y vean qué dice el letrerito que está en la parte de atrás, en la pared. ¿Qué dice? silencio. Ok, entonces, Silencio. de acuerdo al ejercicio anterior, ¿cuál letra le deberíamos de colocar? C. Ok, muy bien. Entonces le tendremos que colocar la letra, C. La C. la letra C. Exacto. Vemos ahora el otro, ese que está aquí abajo en medio. ¿Qué está haciendo? Como que le está diciendo que no se lleve tantos libros. Ok. O los está devolviendo. ¿Lo está devolviendo? De acuerdo, regresamos a las opciones anteriores. Ok, habíamos quedado que marcamos la C, la B, la F y la H. H. Entonces, ¿cuál letra consideran que es? Mm, H. La H, regresa los libros a tiempo y en buen estado. H. Ok, pues realmente sí, la niña lleva unos libros y el bibliotecario está extendiendo las manos. Entonces sí, se podría decir que le está regresando los libros, ¿no? Sí. Entonces ponemos aquí la letra H. H. Muy bien. Y entonces por último, ¿qué es lo que está haciendo? Como que le está pidiendo el libro. Ok, le regreso a las opciones anteriores para ver cuál nos falta. ¿Dónde está? No sé. La F. La F. Esta, La F. la F y la H. La F, ¿qué dice la acción, la F? Solicita una credencial para el préstamo de los libros. Ok, entonces vean y lo que está haciendo es que está entregando, La tarjetita. exacto, le está entregando la credencial. Libro. Ya, ahí está. Entonces, ¿sería qué letra? ¿Quedamos? F. F. Ok, muy bien, entonces sería la letra F. Y entonces quedaría así de esa manera y cada dibujito representa algunas de las acciones que se hacen en la biblioteca. Muy bien. Ok, y esto va a ser parte de su tarea. Ay, no, perdón. Esto era para una actividad. A ver, recuerden mantener sus micrófonos apagados para que no se escuchen muchos ruidos. Ya en caso de participar lo prenden y ya pueden hablar. Ok, entonces esta actividad era para que la hiciéramos ahorita, pero ya no nos va a dar tiempo, nos queda un minuto. Entonces, lo que va a quedar en su tarea es esto. Dice, en tu cuaderno escribe 5 reglas que consideres que son importantes y que deben ser incluidas en el reglamento del aula. Ok, entonces ustedes van a escribir 5 reglas que consideren que son importantes para que estén en nuestro reglamento del aula. Estas reglas las vamos a ocupar más adelante cuando hagamos nuestro reglamento. Entonces las van a escribir y va a haber un día donde les voy a decir que nos las compartan para que vayamos armando nuestro reglamento. ¿Ok?
¿Alguna duda con lo de la tarea? No, maestro, ninguna duda. Ok, muy bien. Entonces les voy a mandar el material en el grupo y recuerden que van a anotar lo que es un reglamento, la función y las acciones que se hacen en una biblioteca, que es lo de la actividad que subrayamos. Si pueden, le pueden hacer el dibujito, que fue lo que pusimos las letras. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, en cualquier momento nos va a sacar